Así preparo mi ensalada navideña en 10 minutos. En Qué Rico Recetas seguimos con esta temporada de ensaladas navideñas que están quedando una locura de ricas. Así que suscríbete, guarda la receta, dale me gusta y compártela, porque lo que viene hoy te va a encantar. Empiezo tomando una lechuga verde fresca y crespa. La lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, que quede bien limpia. Y luego la pongo a desinfectar de manera natural en agua con vinagre blanco. Así me aseguro de que quede lista y segura para consumir. Vea pues, si usted quiere una ensalada crocante, colorida y muy fresca, no se puede perder esta preparación. Mientras tanto, sigo con las fresas. Utilizo 250 gramos de fresas bien rojas. Las lavo igual que la lechuga y las dejo un momento en el agua con vinagre. ¿Y a usted le gustan más las fresas solitas o en ensalada? Cuéntemelo ahí en los comentarios, quiero saberlo. Sigo con el mango maduro, que para mí es uno de los protagonistas de esta receta. Lo lavo muy bien, le retiro la cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos pequeños. El mango le da ese toque tropical, jugoso y dulce que equilibra todos los sabores. Preste atención porque el mango es el secreto que hace que esta ensalada se robe todas las miradas en la mesa. Vea, aproveche este pedacito del video donde estamos cogiendo ritmo y dele clic a suscribirse. No pase de largo, hágalo aquí mismo, que la inspiración está alta. Con ese clic nos apoyó un montón y se asegura de no perderse ni una sola receta nueva. Ahora retomo las fresas, les quito las hojitas y las corto en láminas delgadas. Quedan preciosas así, se mezclan mejor y lucen más bonitas. Vea, con el color del mango, el rojo de la fresa y el verde de la lechuga, esta ensalada ya parece una decoración navideña. Sigo con la lechuga, que ya está lista y desinfectada. Con un centrifugador de verduras la seco muy bien y luego la corto en tiras no muy delgadas. Me encanta ese sonido crocante que hace cuando uno la mezcla con las frutas. Dígame, ¿usted cómo prefiere la lechuga? ¿Bien delgada o con trozos más grandes? Yo veo que ven pero no comentan, y eso a uno lo deja pensando si está cocinando para uno mismo. Si puede, por favor, deje un comentario, así sea sencillo, y cuénteme qué temas o recetas le gustan más. A eso a nosotros nos impulsa muchísimo. Después paso a la manzana roja, la lavo bien, le quito el centro con las semillas, la corto en rodajas y luego en cubos pequeños. Ponga cuidado porque la manzana roja no solo da sabor, también da textura y un brillo hermoso a la ensalada. En una ensaladera grande combino todos los ingredientes: la lechuga crespa, la manzana roja, el mango y 100 gramos de uvas pasas. Me encantan las pasas porque dan ese toque dulcecito y navideño que no puede faltar. ¿Ustedes usan pasas en las ensaladas o prefieren otros frutos secos? Déjenmelo saber, que siempre leo sus ideas. En otro recipiente agrego 200 gramos de crema de leche, 2 cucharadas de miel de abejas, el jugo de medio limón y una pizca de sal. Batimos muy bien hasta formar una mezcla cremosa y homogénea. Si usted busca un aderezo fácil y con un sabor espectacular, este es el indicado. Ya con el aderezo listo, lo incorporo directamente a la ensalada. Mezclo con cuidado para que cada trozo de fruta y cada hoja de lechuga quede bien cubierto. Esa combinación de colores, aromas y sabores es una maravilla. Y vea, esto ya está listo para servir. Lo presento en una fuente bonita, ideal para compartir en familia, en una cena navideña o una reunión especial. Esta preparación la puede acompañar con pollo asado, pavo, carnes blancas o hasta con arroz navideño. Queda espectacular de cualquier forma. Y bueno, llegamos al final de esta receta tan deliciosa y especial. Una ensalada fresca, cremosa y colorida que tiene de todo: sabor, textura y alegría. Si te gustó, déjamelo saber en los comentarios. Contame si la harías. ¿Qué fruta le agregarías tú o con qué la acompañarías? No olvides dejar tu like, compartir el video, guardarlo y suscribirte al canal para no perderte las próximas recetas que vienen cargadas de sabor y tradición. Nos vemos en la próxima receta y recuerde, somos Qué Rico Recetas.